Story 1. James. Había una vez, trabajaba como obrero de la construcción e ingeniero en el área de Filadelfia, en mis 20 y tantos años. Mis colegas y yo realizábamos trabajos básicos, como la construcción de anexos en estructuras ya existentes, como agregar sótanos a edificios. Uno de los trabajos que realizamos en 2012 fue la construcción de un pequeño sótano y la ampliación del piso principal para un edificio de dentista cirujano. El sótano tendría un baño y 2 grandes áreas de almacenamiento. Mientras manipulaba los componentes eléctricos, la energía falló de repente. Sabía que no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo. La oscuridad repentina no era común. Antes de que pudiera alcanzar mi linterna, escuché un ruido de tintineo proveniente del baño en construcción. Tomé la linterna, apunté hacia el baño y vi una figura vestida de negro, de espaldas a mí, con los ojos brillando en la oscuridad. Asustado, cerré la puerta rápidamente y subí las escaleras. Al contarle a mis colegas sobre el extraño encuentro, decidí mostrar lo que vi. Bajamos al sótano, pero la figura ya no estaba allí. Desanimado, decidí volver a casa. Sin embargo, una extraña sensación me hizo regresar al sótano más tarde esa noche. El ruido misterioso volvió a empezar, pero esta vez decidí no investigar y salir rápidamente. Evité trabajar solo en el sótano y afortunadamente concluimos el trabajo sin más incidentes. La experiencia me dejó nervioso, pero decidí dejarla atrás y seguir adelante. Story. Sheldon Meaden. Era una noche normal en el frío mes de febrero. Mi esposa y yo estábamos viendo una película tarde en nuestra habitación, en la cama, antes de irnos a dormir. En algún momento de la película, la televisión se apagó repentinamente y la habitación quedó a oscuras. Mi esposa y yo emitimos gruñidos simultáneos de molestia. Las lámparas, los relojes, todo se apagó, así que la electricidad debió haber fallado. Le dije a mi esposa que saldría afuera para verificar si los vecinos también se quedaron sin electricidad. Abrí la puerta principal y salí al pórtico por solo 1 o 2 segundos, porque hacía un frío terrible afuera, pero pude ver luces encendidas en las casas de los vecinos, así que parecía que solo nosotros habíamos perdido el suministro eléctrico. Tenemos la caja de fusibles en una pequeña sala tipo caldera en nuestro sótano. Parecía poco probable que tuviera algo que ver con eso, pero tenía que intentarlo. No tenía ni idea de qué más podría hacer. Bajé al sótano con una linterna. Una cosa extraña sobre nuestra casa es que tienes que bajar las escaleras para llegar a la puerta del sótano, como si la puerta estuviera literalmente en el nivel del sótano. Estaba cansado, así que bajé los escalones lentamente. Cuando llegué a la puerta del sótano en la parte inferior, giré el pomo y traté de abrir la puerta. Sin embargo, no se abría. Intenté con más fuerza, pero seguía sin moverse. Mi esposa debía haberla cerrado con llave. Subí todas las escaleras de nuevo para preguntarle a mi esposa dónde había puesto la llave del sótano. Se levantó de la cama y dijo que me la traería. La seguí hasta el sótano, donde teníamos un colgador de llaves en la cocina. Dio vuelta a las muchas llaves hasta que sacó la del sótano y me la entregó. Luego volvió a subir las escaleras hacia la habitación, mientras yo bajaba nuevamente los escalones hacia la puerta del sótano. Puse la llave en la cerradura y la giré hacia la derecha. Luego intenté abrir la puerta de nuevo, pero seguía sin abrirse. Subí las escaleras y llamé a mi esposa para que bajara a ayudarme, como un niño, ya que ella era la única que solía cerrar con llave esta puerta. Bajó las escaleras con una linterna, burlándose de mí por no poder abrir una puerta de madera. Antes de siquiera intentar usar la llave, giró el pomo de la puerta
y empujó con fuerza una vez, y la puerta crujió al abrirse. Me quedé atónito. Juré una y otra vez que la puerta no se abriría. Luego bromeé diciendo que yo la había aflojado para ella. Una vez más, ella subió las escaleras hacia la habitación. Entré al sótano, encendiendo el interruptor de la luz, lo que solo condujo a más oscuridad. Con la linterna en mano, fui a la sala de calderas. Cuando entré, jugué con todos los interruptores, alternándolos de un lado a otro, hasta que finalmente las luces en el sótano se encendieron. Respiré aliviado y cerré la pequeña puerta de la caja de fusibles. Sin embargo, en ese momento, hubo un ruido desde afuera de la sala de calderas. El sonido de una de las puertas del armario del sótano chirriando. Eché un vistazo afuera, a ambas puertas. Una estaba cerrada y la otra estaba ligeramente entreabierta. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras me acercaba a la puerta, quedando a unos 2 metros de distancia, escuchando. Por alguna razón, hasta ese momento no había pensado en por qué, de repente, el interruptor en nuestra caja de fusibles para la electricidad se había apagado. Entonces empecé a pensar, ¿qué pasa si la puerta del sótano nunca estuvo cerrada con llave? ¿Y si alguien simplemente la estaba empujando para cerrarla? Después de unos momentos de silencio, escuché una exhalación profunda en el armario. Salí disparado hacia las escaleras, asegurándome de cerrar la puerta detrás de mí. Nunca había subido una escalera tan rápido en mi vida. Corrí hacia nuestra habitación y le grité a mi esposa, angustiado. No estaba actuando como el hombre de la casa en absoluto, lo admito. Tenía demasiado miedo. Sin embargo, llamé a la policía. En algún momento después de la llamada telefónica, pero antes de que llegara la policía, escuchamos el sonido de vidrio rompiéndose afuera. Miré por la ventana, pero estaba demasiado oscuro para ver algo en el patio trasero. Cuando llegó la policía, los llevé rápidamente al sótano, pero para entonces, la puerta del armario estaba completamente abierta y vacía. También notamos vidrio roto en un rincón del sótano y cosas tiradas por todo el suelo. Quien fuera que estaba en el armario, logró trepar a una repisa donde guardamos objetos de colección, rompió la ventana y trepó para salir del sótano hacia el exterior. En otras palabras, escaparon y nunca fueron atrapados esa noche. Mantuvimos las luces del sótano y de la sala de estar encendidas toda la noche y cerramos todas las puertas de la casa con llave. Al día siguiente, arreglamos el cristal. Ni siquiera vivimos en un barrio peligroso, así que es realmente aterrador pensar que algo así podría pasarle a casi cualquiera. Story 3. Nicholas Harris trabajó como conserje en un campus universitario para estudiantes que viajan, del cual no revelaré el nombre por mi propia privacidad y seguridad. Mi trabajo implica limpiar los pasillos, aulas y baños de varios edificios en el campus. Por lo general, trabajo en horas más tardías del día, como de 1 o'clock a 9 o'clock, cuando el campus está menos concurrido. Hubo una noche tormentosa en verano en la que estaba trabajando. La universidad ofrece cursos de verano, así que sí, también trabajo en verano. Esto ocurrió durante una de las tormentas más grandes que tuvimos ese año, con vientos extremos mezclados con un aguacero torrencial. Era más tarde en mi turno, en algún momento entre las 7 y las 8 de la noche. En ese momento estaba en el hall del centro de actividades, que no tenía clases, solo una gran sala de baile, un pequeño teatro y salones de clases de diversos tipos utilizados para propósitos generales. Por lo general, era uno de los edificios más tranquilos del campus, aparte de cuando se celebraban eventos en él. Es posible que haya sido la única persona en ese edificio a esa hora. Estaba limpiando en la sección de abajo del edificio,
cerca de la sala de juegos, cuando de repente todo se volvió oscuro, como completamente negro, excepto por el resplandor rojo de una señal de salida cerca de la puerta de la escalera. La energía se cortó poco después. Saqué mi teléfono y llamé a uno de los otros conserjes que estaba trabajando en otro edificio. Me dijo que también se había ido la luz en su edificio, lo que significaba que probablemente todo el campus había perdido energía debido a la tormenta. Después de colgar, supuse que mi trabajo allí había terminado, así que seguí el resplandor de la señal de salida, pero casi me mato cuando vi a alguien asomando la cabeza desde alrededor de la escalera. Llamé pensando que tal vez era alguien que trabajaba en el edificio, pero antes de que pudiera decir algo, desapareció escaleras arriba. Corrí hacia la escalera para intentar seguirlo, ya que probablemente tendría que cerrar el edificio ahora y asegurarme de que todos estuvieran afuera. Francamente, cuando llegué arriba, no supe qué hacer en la oscuridad total. Había muy pocas luces de respaldo que todavía estaban encendidas en caso de cortes de energía y eran muy tenues, iluminando apenas un poco alrededor de su entorno inmediato. Comencé a llamar en la oscuridad. Parecía un edificio vacío que tenía que cerrar, que todos y cada uno debían salir. El pasillo en este edificio daba una gran vuelta alrededor de la gran sala de baile y las luces de respaldo se distribuían por todo el pasillo. Sin embargo, como dije, eran escasas y extremadamente tenues. Comencé a hacer mi recorrido por el pasillo y estaba bastante seguro de haber oído pasos detrás de mí. Me giré cuando estaba bajo una de las luces de respaldo, pero no vi nada detrás de mí. Continué alrededor del pasillo, revisando cada habitación. Cuando revisé el último baño y no encontré a nadie, supuse que el edificio estaba vacío y seguro para cerrar. Caminando hacia la parte delantera del edificio, escuché pasos nuevamente. Esta vez, supe que alguien debía estar detrás de mí. Me giré y vi una silueta parada en la oscuridad, justo más allá de una de las luces tenues. Llamé: «Tienes que salir del edificio», pero la forma en que estaban parados allí simplemente me hizo sentir incómodo. Y justo en ese momento, se dieron la vuelta y corrieron en la otra dirección, fuera de mi vista. No sabía qué hacer, pero perseguir a alguien y sacarlo físicamente del edificio estaba más allá de mi nivel salarial. Continué hacia la puerta principal del edificio, planeando llamar a la policía del campus. Cuando llegué a la puerta principal del edificio, me volví hacia la oscuridad, que era el vestíbulo de este edificio, y a unos 20 pies de distancia de mí, vi esa silueta nuevamente, esta vez escondida detrás de una puerta entreabierta. Digo silueta porque todo lo que podía ver era una figura negra. No vi ningún cuerpo o rasgos faciales. Salí del edificio y llamé a la policía del campus. Varios de ellos vinieron a revisar el edificio, pero no pudieron encontrar a nadie. Más tarde esa noche, recibí una llamada telefónica perturbadora. Era la policía del campus. Me pidieron que describiera a la persona que vi lo mejor que pude, pero realmente no pude. No vi nada sobre ellos. Luego me soltaron una bomba y me dijeron que había un asesino en la zona que estaba escondido y fue avistado por un residente local cerca del campus universitario. Cuando colgué el teléfono, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. No dormí mucho esa noche. Tampoco me sentí seguro. Trabajé durante un tiempo después de eso. Incidents. Story 4. Anónimo. Era una noche oscura y lluviosa. Juan estaba en su apartamento, observando las gotas de lluvia deslizarse por la ventana. De repente, todas las luces se apagaron, sumiendo el lugar en la oscuridad total. Juan, ahora a oscuras,
tomó su celular para usarlo como linterna. Se dirigió al interruptor de corriente, pero algo lo hizo dudar. Pasos sutiles resonaban en el pasillo en su dirección. Se sintió tenso, observando la oscuridad con aprensión. Con cautela, João se aventuró por el pasillo, iluminando con la luz del celular. Los pasos parecían acercarse cada vez más. De repente, algo agarró su brazo con fuerza, haciéndolo gritar de susto. Cuando las luces se encendieron de nuevo, João estaba en el suelo, jadeante y confundido. No había señales de nadie cerca. Se levantó, examinando el apartamento en busca de respuestas, pero todo estaba en silencio. Con un escalofrío en la espina dorsal, João regresó al sofá, tratando de entender qué había sucedido. Se preguntó si el apagón había revelado algo siniestro que acechaba en las sombras de la noche. João se sentía intranquilo, con la sensación persistente de que algo oscuro y desconocido había estado acechando en las sombras de su apartamento. A pesar de que las luces habían vuelto, la sensación de malestar persistía y se preguntaba si debería tomar precauciones adicionales para protegerse de cualquier amenaza invisible que pudiera acechar en la oscuridad de la noche. João se sentía cada vez más inquieto mientras reflexionaba sobre lo que acababa de experimentar. La idea de que alguien o algo había estado acechando en la oscuridad de su propio hogar lo llenaba de temor. Decidió revisar cuidadosamente todas las habitaciones, buscando cualquier señal de intrusión o presencia sospechosa. Mientras recorría las habitaciones con la luz del celular, cada sombra parecía cobrar vida propia, alimentando sus miedos más profundos. Cada crujido del suelo o susurro del viento lo ponía aún más alerta, haciendo que su corazón latiera con fuerza en su pecho. Finalmente, después de revisar cada rincón de su apartamento, João se sintió aliviado al no encontrar nada fuera de lo común. Sin embargo, la sensación de paranoia seguía acechándolo, como si hubiera algo más en juego que no podía comprender completamente. Decidió dejar todas las luces encendidas esa noche, sintiéndose más seguro con la iluminación que proporcionaban. A pesar de sus esfuerzos por tranquilizarse, seguía sintiendo la presencia invisible de algo que lo observaba desde las sombras, esperando su momento para volver a aparecer. Mientras João se acurrucaba en su cama, intentando conciliar el sueño, se preguntaba si alguna vez sabría la verdad detrás de lo que había ocurrido esa noche. Pero por ahora, solo podía esperar y mantenerse alerta ante cualquier indicio de que la oscuridad pudiera volver a acechar.